Yo nunca pensé que todo lo que filmábamos, grabábamos, pudiera valer más que para mí o para mi familia. Lo he oído en el ámbito familiar, pero como una cosa un poco lejana. No sé si mi abuelo sería consciente del valor que esto tendría en un futuro más allá del valor personal y como álbum familiar. Tal vez algo sí. No, por afición propia. No tenía la conciencia de que podía ser algo importante en un futuro. Bueno, no. Cosas que guardas en un cajón y a lo mejor se tiran lustros metidos ahí sin que nadie le haga caso, y el día, sin embargo, que a alguien se le ocurre en la familia sacar todo este material y montarlo, pues es casi un día de fiesta. Estas concretamente son del año 53. Mi madre nace en el 52 y la niña pequeña que aparece es ella, que yo creo que tiene más o menos un año. Las primeras son de mucho antes de nacer yo, o sea, serán de finales de mediados de los 50, porque son las primeras de mis hermanas mayores, hasta el primeros de los 80, sí, la primera mitad de los 80, que son las mías. Estas son dos colecciones de escenas familiares de dos familias, de mi padre Juan Ignacio Chacón y su hermano Eduardo Chacón, de los años 60 aproximadamente, la década de los 60, que fue justamente la época en la que vinimos a vivir a Cartagena desde Madrid y Málaga. Solamente el hecho de ver la entrada de la vivienda en Murcia, cómo ha cambiado y cómo es ahora, cómo era hace 40 y tantos años y cómo es ahora, son cosas que comentas con la gente que lo ve y no dan crédito a lo que están viendo. Bueno, no pensaba. Ni ahora mismo pensaría tampoco que lo que estoy haciendo ahí va a cambiar en un futuro más o menos cercano. Lo hacía pensando siempre en el presente. Eran recuerdos de actividades que hacíamos o de salidas que hacíamos en un momento determinado y no pensaba que esto pudiera valer ni para nadie determinado, solamente para mí, ni que el entorno pudiera cambiar tanto como ha cambiado. Y se construyó ese espigón que ya protegía el viento de levante, que era el dominante de todas las embarcaciones que había dentro. No obstante, falta bastante para la construcción que hay ahora mismo en el puerto. El puerto ahora mismo, si lo ves, cambia muchísimo de lo que se ven en las imágenes que yo filmé a como está ahora mismo. De hecho, se ve el edificio de la pescadería, que los barcos llegaban y atracaban directamente a ese muelle, y eso desapareció por completo. De eso ya no existe nada. Siempre hemos estado en el campo y lo de la ribera, pues lo recuerdo como una excursión de ir a otro territorio que yo apenas conocía y algo muy lejano. En Los Nietos estaba el Club Náutico Antiguo, que era de madera, que se ve en muchas de las imágenes que estamos en la playa, de fondo. Allí su pasarela era verde y blanco, se ve bien la bandera de España ahí puesta. Era un club náutico muy bonito, como era tipo los balnearios que todavía quedan por el Mar Menor y los alcázares, ese tipo de construcciones de principios del siglo XX. Cuando empezaba a hacer vuelo en Cartagena, yo creo que ya era en marzo o abril, pues los pasábamos en estas excursiones. Lo mismo podíamos ir hacia Cabo de Palos, que también hay muchas imágenes, vídeos donde se puede ver cómo era Cabo de Palos en los años 60, 70. O íbamos a La Manga, pues también podíamos ir, ¿por qué no?, allí a la Ribera o a los Alcázares. Pues la playa de Los Nietos, claro que se ve, pero se ve que era una playa distinta, no había paseo marítimo y era pues, mucho más familiar. Pero de lo que es el paisaje, sobre todo en La Manga, es lo que sí se aprecia el cambio. Se ve la isla del Ciervo, se ve la isla Rondella y en aquella parte, La Manga detrás, se ve que un edificio, creo que se ve antes de la isla del Ciervo, no había prácticamente edificios. Antiguamente detrás del Monte Blanco, que está a la altura de la isla del Ciervo, ahí ya no había edificios en La Manga, eran todas dunas.
Pasábamos una mañana estupenda en La Manga, tirándonos por las dunas de arena, aquellas inmensas dunas de arena que tenían 5, 6, 7 metros de altura, ¿no? Y que por desgracia han desaparecido, pero bueno. Era una época en que yo, siendo muy pequeño, recuerdo que más de la mitad del tiempo hablaban del tema del agua, porque las zonas que están filmadas son unas zonas de una sequía pertinaz, constante, lo ha sido siempre, y el tema del agua era cuestión de supervivencia casi. Es algo que seguramente nosotros que lo hemos vivido y lo vemos casi como algo natural, y yo creo que las generaciones actuales no han tenido ocasión de verlo, ¿no? El mezclarte ahí dentro de un rebaño de ovejas y perseguir a las ovejas pequeñitas y jugar con ellas, eso se ve perfectamente ahí a mis hermanos pequeños cogiéndole a una del cuello e intentando estrujarla casi como un peluche. La finca está equidistante de Caravaca y Lorca, a 30 kilómetros, está justo a mitad de camino, 30 kilómetros de Lorca y 30 de Caravaca. Me parece que lo que más sale de Caravaca en las películas es una boda de una amiga, de una pareja amiga de la familia. Lo que recuerdo de la plaza de Romea de los años 70, pues está todo totalmente cambiado, claro. Y en un momento dado, pues aparece efectivamente lo que fue la residencia o el estudio, la residencia de Víctor Beltrí. Vosotros habéis sido los que os habéis dado cuenta, es un pase muy rápido, desafortunadamente ese edificio ya no se conserva, y bueno, pues es también otra de las utilidades que puede tener el atesorar y el guardar este material, que a veces incluso, aunque tú no lo sepas. Yo creo que mi padre no era consciente tampoco de esas cosas. O sea, era la casa de su hermano y íbamos allí, y tampoco era un observador ni de la arquitectura ni del arte. Sí le gustaba el arte, pero por ejemplo, no un amante callejero de las calles de Cartagena como he sido yo. Básicamente era filmar la familia. El lugar a lo mejor no era tan importante porque estaba tan acostumbrado a verlo. Sí, hay una película hecha, bueno, por mi padre, claro, de mi primera comunión, que el único que no sabe soy yo, porque al montarla en el proyector, pues o la puse mal o no clasifiqué el 8 a Super 8. El caso es que se empezó a quemar y yo pensaba que era una película sobre las células. Cuando empecé a oler a quemado, y María José y yo la quitamos rápidamente, y precisamente los primeros fotogramas eran los míos. O sea que en la película de mi primera comunión no aparezco yo. Mi padre, en uno de los viajes que hicimos a Asia, se compró una cámara de vídeo de marca Sony. Era una cámara doméstica y el magnetoscopio era una maleta grande que pesaba un disparate, donde iban las pilas, donde iba la cinta grande de VHS. Y buscamos dónde estaba este material y las digitalizamos. Estuvimos viendo, porque teníamos la idea de que nosotros ya los teníamos en el último formato, y entonces estuvimos visionando las de VHS y no se ve nada, o sea, las interferencias, las rayas que tiene ese material es bastante peor que el que tiene el propio celuloide, que está muy lleno de manchas y está como quemado, y no sé si serían hongos o... Cuando cambias de formato no se tiene la conciencia de que, por mucho que sea el último, no es para siempre. Hombre, ahora que las tengo en digital es mucho más fácil de exponerlas, porque yo recuerdo antes con el proyector era montarla tal y muy pesado. Con el ruido característico, cada vez que poníamos en la película este de taca, 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 taca,
ese ruido característico. Claro, estas películas eran mudas en aquel momento. Luego entró el sonido, pero al principio eran mudas, con lo cual también tiene mucho encanto, ¿no? Parece que estamos hablando de hace 100 años del cine mudo, y esto pasó en los años 70, que fue prácticamente a la vuelta de la esquina. Estaba todo cambiando tan rápido que nunca pensaba que lo que yo me comprara tuviera una caducidad. Pensaba que todo sería un poco para siempre.